Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y hoy nos vamos para Alicante. Nos vamos para la zona de Alicante y os voy a hablar de concretamente la zona de Playa de San Juan, pero antes os voy a situar. Nosotros fuimos en AVE a Alicante. En AVE, en esos días, 2 días, hubo un descarrilamiento del tren y hubo un caso en Chamartín el día anterior y ese día, el día siguiente, nosotros que íbamos a Alicante, pues cogimos el tren un poco tarde, nos tuvieron los de asistencia de el servicio de la cerca de Adif un poco ahí, nos llevaron con tiempo y estuvimos esperando bastante porque el tren no llegaba, no se sabía. Pero bueno, luego cogimos el tren, este tren de Alicante. Yo Alicante tenéis un podcast, creo, sobre cuando fui a ver los regueros de Xi'an y también estaba ahí viendo el castillo de Santa Bárbara. Es una zona a mí, Alicante ciudad, que me gusta bastante, pero hoy nos vamos a ir un poquito alejados de Alicante ciudad. Pero quería incidir porque llegas a Alicante ciudad y ahí llegas y una vez que si no tenéis coche o otro transporte, pues os cogéis en la estación de Lucero, que está muy cerca de la estación de tren de Alicante, de alta velocidad, pues andando, os está a 5 o 10 minutos y ahí os cogéis el tranvía. A ver, se llama tranvía, pero hay veces que va por el subsuelo, pero bueno, eso es como a veces hay metros que van por encima, entonces tampoco nos vamos a poner aquí exquisito. Y en unos 20 minutos te puedes estar en la zona de las playas de San Juan. Nosotros nos paramos en la parada de Carabiners y realmente todo este tranvía y tal es accesible, no tiene ningún problema, es bastante económico, no es muy caro, entonces es una forma de transporte para moverse. Este tranvía de Alicante puedes ir incluso para zonas como Benidorm. Nosotros no fuimos a Benidorm porque íbamos a esta zona de la playa de San Juan. Pero bueno, estaba bastante bien. Y una vez que llegamos a la playa de San Juan, ya nos recogieron, fuimos ahí a otro sitio, porque ya os voy a mencionar a la playa de San Juan cuando nos vayamos, pero fuimos a una especie de, llamarlo residencia, complejo, que está, sobre todo se suele llamar en el argot tal, como el sitio de los médicos o residencia de médicos, porque es un complejo de San Juan, se llama así, del grupo PSN, que sobre todo está orientado a gente que es médico, ha sido médico, farmacéutico, de todo ese tipo de gremio, para ese tipo de familias sobre todo, y que vayan ahí a pasar sus vacaciones, fines de semana. Claro, nosotros en este caso fuimos un fin de semana, pero yo sé casos y que me han contado que iban una semana entera, incluso 15 días para pasar ahí las vacaciones. Entonces, es un complejo, no es un hotel, ¿eh? Quiero dejar claro lo que no, que es un complejo en un hotel, porque tienes que estar como apuntado, no es como, ahí no vas tú cualquiera y dices quieres una habitación, tienes que tener una serie de procedimientos para ir y tener ahí tu habitación, ¿vale? Para lo que lo tengáis en cuenta. Es bastante grande este complejo de San Juan, del grupo PSN, porque tiene 3 edificios, entonces es bastante grande, o sea, tiene bastantes instalaciones y como curiosidad decir que los días que estuvimos nosotros había por ahí una boda y luego había un campeonato, una exhibición de artes marciales mixtas con un montón de gente, o sea, tienen para albergar bastante gente, eventos, también me habían dicho que dentro de poco iban a hacer campamentos, otras actividades, o sea, es un sitio bastante grande. Me recuerda a este tipo de hoteles y complejos que en su día había bastante en la Manga del Mar Menor, con un montón de cosas y actividades dentro del propio hotel. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene o qué tenía? Porque hay cosas que tiene y que tenía. Por ejemplo, tiene capilla para que antiguamente daban misas, pero por lo que sea ahora mismo está la capilla ahí, sigue la capilla, pero ya no dan misas. Pues, luego tienen también tenían una antigua biblioteca, proyector de cine, una sala de juegos, tienen una especie de spa también para que la gente se dé un masaje o lo que necesite. O sea, es bastante grande este complejo y como tiene bastantes salas, una especie de mini club o sala para que los niños ahí estén a su aire cuidados mientras que los padres, los abuelos o su familia esté ahí haciendo otros planes. Tiene piscinas también. Este complejo de San Juan tiene una piscina. Y lo que me gustó, ahora hablaré un poquito por el tema de la accesibilidad, pero tiene piscinas y una de ellas es accesible. Tiene la típica silla que se sumerge. A ver, esto pasa en prácticamente todas. Cuando hay alguien dentro de la silla va más rápida por el peso.
hay una cosa llamada gravedad, ¿sabes? Que os quiero descubrir, pero gracias a eso, pues la silla sube y baja a veces más deprisa. Cuando no va nadie, es que va a un ritmo, vamos, he visto caracoles ir más rápidos que eso. Pero bueno, está bien. Luego tiene zonas de tumbonas, tiene un bar y tal. Que por cierto, los del bar, los del bar creo que no son amigos de José el camarero, ¿eh? Porque a veces nos dieron unas contestaciones un poquito de ser un poco borde. O sea, no creo que sean amigos de José el camarero de frente al cliente, porque daban unas contestaciones que todo hay en la vida, pero. Y a veces yo entiendo también que estás cansado del trabajo y tal, que les quedaba poco para cerrar, también hay que tener eso en cuenta, pero no sé, yo es mi opinión, pero bueno, podrían haber sido un poquito más amables, pero bueno. Y luego el sitio, estas piscinas, que como digo, tiene tumbonas, tiene zonas bastante. Me gustó mucho el tema de las piscinas, son una piscina bastante amplia y al lado tiene otra. Entonces, a veces había una piscina que se llenaba de gente, pues te ibas a la otra, que no se llena tanto de gente. Había muchísima gente, para ser un fin de semana, y esto estamos hablando a mediados de junio, pues. No, claro, tú te esperas que casi toda la gente esté en julio o agosto, pero a mediados de junio había bastante gente. Yo lo que me olía que mucho había ido ya para pasar el fin de semana, no para pasar la semana entera. Y vamos a hablar un poco en temas de accesibilidad, qué tal fue en este sitio. A ver, el sitio en teoría es accesible, tiene una zona para entrar, entradas alternativas, como has dicho, la piscina tiene la típica silla de estas para que te metes. El socorrista nos ayudó bastante para entrar en la silla, para todo el proceso, muy amable, o sea, a veces agradezco lo obvio, pero es que hay que agradecerlo, porque cuando alguien te encuentras en otros sitios que no te hace lo mismo, pues hay que agradecer, y como digo yo siempre, a las personas siempre hay que agradecerlas por todo lo bueno que hacen, que luego en otros sentidos enseguida nos quejamos. Entonces, bastante bien en ese sentido. A ver, yo pensaba que iba a ser un hotel un poco más accesible. No sé por qué, tampoco pues están ligado al tema de medicina y farmacéutico y tal, aunque tampoco en este podcast ya hemos visto que tampoco es algo obligatorio, porque ya hemos visto que tenéis un podcast de los primeros sobre las farmacias, que es que hay farmacias, no es que no cumplan la normativa de tener todo adaptado, con rampa, una rampa temporal. Es que algunas tienen unos escalones de estos, llamo yo, olímpicos, de estos que son 3 o 4 escalones, que dicen, madre mía, o sea, ¿sabes? Y luego los centros de salud también. Entonces, no sé por qué asociaba yo de que iba a estar el sitio mejor adaptado. A ver, la habitación nuestra, que era la planta en la que estaban adaptadas las habitaciones, la planta primera, pues a ver, tenía un baño en teoría accesible, llámalo X, con unas barras de estas que te apoyas con tal, pero la ducha tampoco no tenía la típica silla plegable y tal, tuvimos que usar sillas de estas de plástico, de estas para las típicas de playa. Entonces tenía un escalón entre la ducha y la entrada, también al entrar al baño, una serie de cosas. Entonces, accesible no es. Como diría mi amigo Treki de Treki 23 o Manzanas Enfrentadas, admitimos pulpo como animal de compañía. Si queréis, la llamamos una habitación accesible, pero bueno. No. La cama, por ejemplo, si se podía meter la grúa que usamos generalmente para debajo, o sea que en otros hoteles no nos ha pasado que no se podía, pero bueno, no estaba mal, o sea, no estaba mal dentro de lo que cabe, pero mejorable. Yo en tema de accesibilidad le daría un 5 4 ahí a punto de aprobar. No le mandamos a septiembre, bueno, ahora se manda a julio, no se manda a septiembre, por poco, así que nada, pero bueno. Luego otras cosas del complejo, que la comida, que en este caso puedes pedir pensión normal, con desayuno, pensión media, pensión completa. Nosotros íbamos muchos días con pensión completa. Pues eso, la cena, las comidas tienen buffet. Una cosa, no de este sitio solo, sino de los buffets en general, que me pone a mí nervioso, me pone atacado, es cuando están los camareros quitando los platos y que te están mirando. A mí me pasó en este buffet varias veces y me ha pasado a varios a lo largo de mi vida. E incluso alguna vez que me he levantado, yo que sé, por un vaso de agua, a por alguna cosa, tienes que ir al baño. Pues cuando llegas, o no está el plato con comida, no está ahí. Entonces,
Yo entiendo que a veces tienen pocos platos, los tienen que limpiar para que tal, pero a veces en ciertas situaciones y a ciertas personas sobre todo nos pasa que nos ponen nerviosos. A mí es que me pone de los nervios cuando empiezan como una mosca a revolotear a tu alrededor, que sé que es su trabajo y lo hacen con toda la buena intención del mundo, pero a mí personalmente me pone nervioso ese tema. No es particular de este buffet porque lo hacen prácticamente en todos los buffets que he estado, hacen esta técnica, entonces... Aquí por lo menos te preguntaban cuando veían qué tal o quedaba algo de comida o tal, te preguntaban. Que en otro sitio directamente, pum, te lo cogen y ya se lo llevan. Pero bueno, en la comida en sí de este buffet, de este complejo de San Juan, a ver, no estaba mal. O sea, no estaba mal. O sea, he comido en buffets mejores, porque hay mejores, pero también depende, los buffets mejores los pagas. O sea, son buffets que pagas bastante. Y he comido en buffets bastante peores. O sea, bastante, pero bastante peores. Entonces yo le daría un 7 8. También es que yo soy un poco también exigente, entonces. Pero el 7 rozando el 8. No estaba mal en tema de cantidades y tal, cuando se acababa alguna comida y tal, la reponían. De un día a otro cambiaban algunas cosas, cambiaban... No es el típico buffet que te encuentras, uy, si lo que cenamos ayer está hoy de comer, incluso a mí me ha pasado de desayunar. Bueno, yo uno de los días desayuné pisto, ¿quién no sabe desayunar un pisto? Entonces... No estaba mal el desayuno, las piezas de fruta. Es decir, me pasó con un helado que lo abrí, me lo fui a comer, el helado, y madre mía, ese helado, no sé qué le había pasado. Yo creo que era el típico producto que se había congelado, se había descongelado, y lo habían vuelto a congelar y ya se notaba que estaba entre el hielo, la composición. Yo ese helado no me lo comí. A mi vida le tengo mucho aprecio. Y más ahora que estoy recién casado y disfrutando de la vida, entonces no me la quise jugar, no quise hacer deporte de riesgo, pero bueno, a ver, son cosas que cuando tienen tantos alimentos, porque en un buffet tienen muchísimos alimentos almacenados, pues en algún momento alguno se te puede estropear, ¿vale? Pero hay que tener un poquito de cuidadín, pero bueno, en ese sentido la comida y tal, yo le daría bastante buena nota, como os he dicho, está bastante bien y no y bastantes sitios para sentarte, tal, está bastante bien. Si van grupos, como en nuestro caso, que íbamos un grupo de bastantes personas, pues hay mesas bastante amplias, hablas con el personal y te acomodan. La verdad que el personal de allí, bastante cómodo y amable prácticamente en todo momento. O sea, salvo los que os he dicho del principio, los camareros, que también es que estaban a punto de cerrar y todo, y bueno, se puede comprender, pero que no eran muy majos, pero salvo eso, el resto del personal del sitio, muy majos y muy amables. Y ya casi por acabar, pues el complejo de San Juan, por ponerle una pega, yo le pongo a todos a toda esta vida pegas, pues ponerle una pega es que la playa está lejos. O sea, para ir a la playa desde este complejo de San Juan, pues tienes que ir en coche, que sería 5 o 10 minutos a lo mejor. Como mucho 5, 10 minutos, a lo mejor 5, pero no hay un acceso directo. No sales de la playa y tienes la playa vista. También os digo, si la playa estuviera al lado, como he dicho al principio, sería mucho más caro todo. Y claro, pero a ver, hay autobuses. Si vais a este sitio y os hospedáis allí, hay autobuses y podéis ir en autobuses que no me acuerdo que cada hora, 2 horas iban a la playa y luego os recogen. Entonces, ese servicio está bastante bien, de que tengan ese servicio de autobuses de que te lleven y te traigan a la playa. En nuestro caso no servía mucho porque el autobús no era accesible, pero bueno. ¿Qué te puedes esperar si ni siquiera los hoteles Ilunion tienen las furgonetas que tienen para transportar a la gente tampoco son accesibles? Entonces tampoco vamos a ser más popistas que papa. Y luego la playa estaba bastante bien, esta playa de San Juan, que por cierto, yo como anécdota, yo en esa playa de San Juan he estado varios veranos, varias veces de pequeño, porque mis abuelos tenían un piso en Alicante. Y vamos a ir. A ver, el piso en Alicante estaba lejos también. Entonces teníamos que coger nuevamente el coche, un bus, pero íbamos a esta playa de San Juan. Y yo recuerdo una de las anécdotas que me perdí. Yo me acuerdo, mi recuerdo, era muy pequeñito, pero uno de mis recuerdos es ir de la mano de una socorrista que me preguntaba, ay, ¿dónde están tus papis o tal? Y al final me acabaron encontrando de la mano de la socorrista preguntando a todo el mundo diciendo, se ha perdido un niño, le faltaba el megáfono. Pero bueno.
esta playa de San Juan que yo me pude bañar, a ver, estaba el mar un poco bravo, estaba un poco enfurecido, como se suele decir, bandera amarilla había. La zona, por ejemplo, de zona de baño accesible no estaba justo ese día habilitado, porque a ver, si la habían habilitado tampoco se podía bañar nadie, porque estaba el mar, como os digo, bastante bravo. Pero cosas de los funcionarios y de la administración y la burocracia. Esto era un sábado cuando fuimos a la playa. Pues la playa no la abrían hasta el domingo. Porque como caía en 15 y el tema de los contratos, los pliegos y todas estas cosas de los funcionarios, a ver, señores funcionarios, piensen un poquito con la cabeza, que si empieza un sábado se puede hacer eh, para que aunque el 15 caiga en domingo y tal, para que empiece el sábado. Es que yo a veces estos temas de la burocracia es que me rompen la cabeza, pero bueno. Pero bueno, me bañé un poquito, pero como digo, el mar estaba bravo y para prueba que al rato, porque yo decía, uy, me lleva la corriente, ya no me bañé mucho más. Y es que al rato vemos como la gente empieza a hacer gestos, a silbar, y es que no uno, sí pasó con dos personas que se tuvieron que entrar los socorristas corriendo porque se los llevaba la corriente. Uno de ellos debió de tragar agua y todo porque vino la ambulancia y todo. A ver, consejo, si veis que el agua está brava, que encima hay corriente amarilla, hay bandera amarilla, por favor, no bañáis y sobre todo si os bañáis muy en la orilla, no os metáis ahí a lo fondo, como decía la famosa canción, Jonathan, no te metas a lo hondo, que tú no sabes nadar. Pues como eso decía esa famosa canción, pues no metáis a lo hondo. Encima estos eran como turistas americanos que no sabían casi hablar español y les veías a los pobres que uno de sus familiares casi se ahoga, pues que había ido la ambulancia y todo, así que tener un poquito de cuidado, que el baño no es ningún juego, tanto en piscinas como en playas, hay que tener cuidado donde se baña la gente, así que nada. Este fue nuestro baño en San Juan, que nos lo pasamos bien, también hay buen ambiente, está bastante bien. Todo esto es antes de la época de las hogueras de San Juan y luego de la época veraniega, o sea, fue justo mediados de junio, justo antes de que ya empiece lo que se llama la temporada de verano. Así que bueno, nos lo pasamos bastante bien en este complejo de San Juan. Y luego también en la playa, muy bien, o sea, os lo recomiendo mucho. Y luego ya nos volvimos en el tranvía de vuelta a Alicante, nos cogimos un AVE y nos volvimos. Para la vuelta fue bastante mejor el AVE que a la ida, no tuvo retraso. Así que bueno, os lo recomiendo que vayáis a Alicante, disfrutéis y paséis muy en tanto Alicante como sus zonas alrededor, sus provincias, tiene pueblitos también que están bastante bien. Y bueno, y ya que acabo el podcast, os voy a recomendar un podcast de alguien que es de Alicante. Os recomiendo el podcast que cuenta sus cosas que le pasan diarias, de todo como en botica, de ese Pascual, Day to Day, que está por ahí por Alicante. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.